Hola, buenas a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Quiero darles la bienvenida al primer video de la serie de tutoriales del lenguaje de programación C#. En esta ocasión vamos a estar conociendo los aspectos técnicos, teóricos, a un nivel pues muy básico sobre cómo funciona el framework de .NET, lo cual pues esto nos permite tener una visión sobre cómo es que el código a nivel interno funciona para poder, conociendo estas bases, ya iniciar con la parte práctica, ¿verdad? La parte programativa que vamos a estar desarrollando durante el resto del curso. Parte 1. Arquitectura de .NET. En esta sección podemos observar la imagen que tenemos en la derecha, donde es un diagrama de cómo está construido el framework de .NET. En este caso, el framework es un conjunto de componentes, por llamarlo así, que permiten el desarrollo de diferentes tipos de aplicaciones. Es importante recalcar que el framework pues siempre está en constante crecimiento, evolución, lo cual con cada versión que sale suele traer nuevas actualizaciones, nuevos componentes. Muy posiblemente este framework que estamos viendo aquí, esta imagen, tal vez carezca de algunos de los componentes que actualmente están, ¿verdad? Por la fecha en la que la imagen fue creada, pero podemos observar donde en la parte de abajo tenemos un componente que se llama el Common Language Runtime. Luego tenemos el Framework Class Library, que básicamente este componente Framework Class Library es donde se engloban todas las clases que los lenguajes de programación de .NET utilizan, las clases del sistema, por ejemplo. Luego, pues más arriba tenemos lo que son los WinForms, que nos permiten crear aplicaciones visuales con formularios. ASP.NET, que es lo que nos permite el desarrollo de aplicaciones web. ADO.NET, que en esta parte nos permite el acceso a datos y a servicios que manejan datos. Y pues de ahí para arriba, cada una de las nuevas mejoras ha ido añadiendo nueva funcionalidad a lo que es el framework de .NET. Los programas desarrollados con .NET básicamente corren sobre un sistema virtual de ejecución que se llama el Common Language Runtime y sobre un conjunto de librerías de clases, ¿verdad? Este CLR es básicamente la implementación de Microsoft del Common Language Infrastructure, el cual es un estándar internacional. Primero fue desarrollado por Microsoft y después esta compañía ECMA, que se dedica a brindar estándares, lo adaptó y desarrolló el estándar ECMA 335. Y el CLI es la base para la creación de entornos de desarrollo y de ejecución donde los lenguajes y las librerías puedan trabajar sin problemas. En la siguiente diapositiva tenemos dos diagramas. El primero corresponde al Common Language Infrastructure y el segundo al Common Language Runtime. En el primero, básicamente lo que nos dice es que el CLI define un estándar en donde se permita que el código generado pueda correr en cualquier plataforma sin tener que reescribir el código según el sistema operativo. Y el Common Language Runtime es básicamente el componente que se encarga de leer el código intermedio, que ahorita lo vamos a ver más adelante, y generar el código máquina según sea el sistema operativo. Este entorno de ejecución básicamente contiene a su vez un conjunto de componentes, ¿verdad? Como lo son el cargador de clases, el recolector de basura, que comúnmente se conoce como el garbage collector, controladores de código, controladores de excepciones, gestionan los hilos, motores de seguridad,
¿verdad? Un montón de características que permite que la ejecución de ese código pues sea segura. Como definición, el ECMA básicamente define la forma en cómo las aplicaciones pues, escritas en lenguajes de alto nivel puedan ejecutarse en diferentes ambientes, evitando la necesidad de tener que reescribir esas aplicaciones, tomando en cuenta pues, las características que tiene cada uno de esos ambientes. El código fuente que se crea en C# es compilado a un lenguaje intermedio, lo que se conoce como Intermediate Language, que básicamente se adapta a la especificación del CLI. Este código intermedio y algunos recursos como mapas de bits, strings, son almacenados en un ensamblado y por lo general con la extensión .dll. Estos ensamblados contienen un manifiesto que provee información sobre el tipo de ensamblado, versión y cultura del mismo. Cuando creamos un programa en C#, bueno, es ejecutado, ¿verdad? Este ensamblado es cargado en el CLR, que es básicamente que la base de nuestro framework. Y este CLR realiza lo que se conoce una compilación just in time, para convertir el código intermedio a instrucciones máquina nativas. Esta compilación just in time básicamente lo que consiste es que se va ejecutando, o sea, se va compilando línea por línea. No es que él agarra todo el archivo y lo compila, sino que él va leyendo el archivo y conforme va leyendo va compilando. Luego el CLR provee pues otros servicios relacionados a la recolección automática de elementos, manejo de excepciones y gestión de recursos, que esto lo vimos en la imagen anterior. Y luego el código que es ejecutado por el CLR se conoce como código administrado. Y existe también en .NET lo que es el código no administrado, que básicamente se compila en un lenguaje de máquina nativo que se dirige a una plataforma específica. El lenguaje intermedio es el resultado de la compilación de código de alto nivel. Y el proceso se da cuando un lenguaje de alto nivel pues, es compilado y se genera un archivo binario con el código intermedio. Luego de este proceso es cuando se da la compilación just in time. A nivel de .NET, este lenguaje intermedio se conoce también como el Common Intermediate Language, CIL, ¿verdad? Como acrónimo, o Microsoft Intermediate Language. Hace un momento mencionamos lo que era el concepto de código administrado y código no administrado. ¿Qué es lo que quiere decir el código administrado? Resulta que todo código de .NET trabaja sobre el CLR, ¿verdad? Sobre el Common Language Runtime, que fue lo que vimos. Entonces, el CLR se encarga de la compilación just in time, se encarga de generar pues, el código nativo. Entonces, como vimos en diagramas atrás, el CLR contiene una serie de componentes como manejo de excepciones, componentes que gestionan la seguridad, que gestionan hilos, el garbage collector y todo eso. Entonces, Microsoft le llama código administrado al código en el cual el CLR tiene total control de él, y pues va a ser una ejecución segura. En la otra mano tenemos el código no administrado. Esto es cuando, por ejemplo, tenemos un lenguaje como C, ¿verdad? Tenemos un compilador y automáticamente ese compilador genera el código nativo. Entonces, nosotros aquí, el CLR está perdiendo el control de ese código. Y lo referente a la gestión de memoria, a los tipos de seguridad y todo eso, el programador tiene que hacerse cargo de él.
cosa diferente que el CLR lo hace de manera automática cuando el código es administrado. Luego tenemos una característica importante en .NET que se llama la interoperabilidad del lenguaje. Este código intermedio que es producido por el compilador se ajusta al Common Type Specification, que es también pues otro estándar, ¿verdad?, en cómo los lenguajes, los tipos se interrelacionan y demás. El código intermedio generado desde C# puede interactuar con el código que fue generado desde .NET con otras versiones del lenguaje como F#, Visual Basic y C++, porque C++ pues tiene una implementación en .NET. ¿Esto qué quiere decir? Que yo en un código puedo tener un componente escrito en Visual Basic y puedo tener un componente escrito en F#, que F# es el lenguaje de programación de Microsoft bajo el paradigma funcional. Y luego, en un ensamblado, nosotros podemos contener múltiples módulos escritos en diferentes lenguajes de .NET, y estos tipos a nivel interno se relacionan como si estuvieran escritos en el mismo lenguaje. Eso es una característica pues muy importante que maneja .NET. Luego el CLR básicamente permite la interacción entre el entorno administrado y no administrado, lo cual se denomina interoperabilidad. Esto pues significa que se puede encapsular una biblioteca no administrada y llamarla. Cuando se da este tipo de situaciones, la administración del código depende del código no administrado y se aplican las mismas restricciones. Y lo otro que se indica es que en C# pues se puede utilizar construcciones no administradas como punteros, pero se debe especificar que se va a utilizar bajo un contexto no seguro, que indica que ese bloque de código no es administrado mediante el CLR. Ok, en resumen, esto lo que significa es que nosotros cuando trabajemos, por ejemplo, con C#, con Visual Basic, con F#, se va a ejecutar ese código administrado porque está corriendo bajo el runtime, sobre el Common Language Runtime. Si yo por X o Y razón necesito utilizar, por ejemplo, un puntero, ese código deja de ser administrado. Entonces yo como programador debo indicarle a .NET que esa sección de código va a correr bajo un contexto no seguro, y ya ese código no va a ser administrado por el CLR. Aquí por ejemplo se puede ver donde tenemos dos códigos. Básicamente el ejemplo está escrito en una aplicación de consola en .NET Framework 4.6.1. En el primer ejemplo se puede observar, donde tenemos un método main, tenemos una variable de tipo entero que tiene el valor 20 y posterior se utiliza un puntero. Automáticamente .NET me detecta que los punteros solo pueden ser utilizados en un contexto no seguro, por lo mismo, porque en este caso el Common Language Runtime me va a decir un momento, pero esto no lo puedo manejar. Entonces la manera en la que yo llego y le digo al CLR, no importa, yo lo quiero correr así y yo pues sé que esto no es seguro, tengo que agregarle la palabra unsafe al método, como se muestra en la segunda imagen. Entonces yo lo que le estoy diciendo aquí a .NET es que esta sección, en este caso el método main, va a estar fuera del alcance del CLR porque ya pasa a ser código no administrado y pues ahí ya se puede ejecutar. A nivel de la arquitectura del framework, pues .NET incluye una extensa librería de clases, ¿verdad? Que estas básicamente lo que nos permiten es ejecutar ya tareas que están previamente definidas, por ejemplo lo que son la entrada y salida de archivos, manipulación de cadenas, los frameworks para aplicaciones web, gestión de archivos XML, controles de WinForms. Y es muy importante especificar que
estas librerías se ordenan, por decirlo así, a través de los espacios de nombres, o lo que se conoce como namespaces. Aquí podemos ver nuestro primero Hello Dynamic Programmers, que básicamente es el punto inicial de nuestro desarrollo de código. Aquí se hace énfasis en dos aspectos. El primero, en la directiva using, que hace referencia al namespace system, y en la definición de un namespace. ¿Qué es lo que hace la directiva using? Le indica a .NET que yo necesito utilizar el espacio de nombres system. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo necesito que mi proyecto tenga o haga uso de un conjunto de componentes que están en .NET que me van a permitir realizar una función X. Por ejemplo, en este caso podemos observar en la línea 9 que tenemos un console.writeLine. Esta instrucción lo que hace es mostrar un mensaje en pantalla. En este caso, Hello Dynamic Programmers. Ahora, para yo poder utilizar el console, que es un componente de .NET, necesito utilizar el namespace system porque ahí es donde está definido. Y luego tenemos lo que se llama la definición de un namespace, que es que cada proyecto genera un espacio de nombres para almacenar las clases que yo voy a utilizar en ese proyecto o con las que yo estoy creando. Esto pues me permite en un futuro, si tuviera que utilizar mi proyecto para otro proyecto, hacer el using de este namespace que yo he creado. Como definición, el espacio de nombres proporciona un medio jerárquico para organizar programas y librerías de C#. Los namespaces contienen tipos y otros espacios de nombres. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, con el ejemplo anterior nosotros utilizamos using system. System tiene por ejemplo un componente que se llama console, que es el que me permite a mí escribir un mensaje en pantalla, pero también tiene otros espacios de nombres adentro que contienen componentes. Por ejemplo, si yo utilizo system.io, eso me va a permitir tener un conjunto de componentes que realizan funciones de entrada y salida de archivos, por ejemplo. Y tengo también collections que me permiten utilizar estructuras de datos para almacenar información conjunta. En este ejemplo se puede observar en el primer código. En este código estamos utilizando igualmente la versión de 4.6.1. Cada vez que les muestre un código por medio de una imagen, les voy a dejar cuál es la versión de proyecto y del framework que se está utilizando, porque muchas veces hay cambios entre las versiones de los frameworks y puede ser que si ustedes tienen una versión inferior o una versión superior, puede ser que .NET haya quitado ese código o puede ser que le haya agregado algo extra. Entonces, para que si van a replicar el ejemplo les pueda funcionar. En la primera parte tenemos en la línea 1 el using system. Entonces, al hacer eso, yo en el código nada más coloco el nombre del componente, por ejemplo console.writeLine, pero en la parte 2 no estamos usando el using. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo necesito indicarle cuál es el namespace que voy a utilizar, pero directamente en el código que se va a ejecutar. Por ejemplo, system.console. Si en esta parte se remueve el system, .NET me va a tirar un error porque me va a decir que él no sabe qué es console, porque nosotros no le estamos indicando que tiene que utilizar el console del namespace system. Aquí podemos observar la estructura básica de un programa en C#. Tenemos el uso de la declarativa using para especificar el namespace que vamos a utilizar.
tenemos en la línea 3 la definición del namespace. Es importante ese nombre que dice console app hello. Namespace se genera por defecto basado en el nombre en el que se le puso el proyecto. Igualmente eso se puede cambiar. Luego tenemos dos clases en nuestro proyecto, que la primera es la clase Hello World y luego tenemos la clase Console, que de hecho están marcadas en verde. Luego manejamos dos métodos, uno que se llama main y uno que se llama writeLine. Este método writeLine pertenece a la clase console. Ya cuando entremos a la parte de programación orientada a objetos, pues vamos a entender un poco más sobre cómo es la interacción entre los objetos, ¿verdad? Y en este caso, el método main tiene una característica importante, que es que posee un modificador static. Esto hace en este caso que sea el punto inicial de nuestro proyecto. Aquí básicamente hacemos un poco de definición de los componentes. La clase Hello World contiene un miembro el cual se llama método main, y como les comenté anteriormente, pues este método main está declarado con el modificador static. Luego, los métodos y propiedades definidos con el modificador static operan sin ser referenciados a un objeto específico, sino que son parte de una clase, mientras que los que no utilizan el modificador static son referenciados por la instancia que los envuelve. Y por lo general, el método estático main sirve como punto de partida en un programa de C#. Esta definición de la parte static es un poquito complicada tal vez de entender si se lee así. Vamos a ver con un pequeño ejemplo. En la programación orientada a objetos, una clase es una plantilla para crear un objeto. Hagamos la analogía de que la clase es los planos para construir una casa y el objeto es la casa construida, ¿verdad? Entonces, en nuestra clase nosotros tenemos atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Son propiedades que nuestro objeto va a tener. En el caso, por ejemplo, de una casa, puede ser el número de puertas, el color, el tamaño, ¿verdad? Y pues tiene métodos, que los métodos son funciones que operan sobre esos atributos. Por ejemplo, en una casa puede ser abrir una puerta, cerrar una puerta, encender una luz, ¿verdad? Cosas así. Entonces, nosotros tenemos una clase A que puede tener cualquier nombre. En este caso tenemos dos atributos. Tenemos un atributo de tipo entero que se llama valor. Eso quiere decir que nos va a almacenar números. Y un tipo entero que se llama valor jugador, que igualmente va a almacenar números. Puede almacenar puntos, puede almacenar cantidad de vidas, X. Aquí lo estamos viendo de una manera genérica. Lo importante aquí es ver que en la clase A el atributo valor tiene la propiedad static, ¿verdad? Y a su vez el método verGanador tiene el atributo static, bueno, el modificador static, disculpen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo construya este objeto en memoria, todo lo que sea static no va a pertenecer al objeto. ¿Por qué? Porque lo que es static pertenece a la clase, no al objeto. Entonces, si nosotros vemos el código que está en la parte de abajo de la derecha, dice clase A, ¿verdad? Que esa es mi clase. Objeto A es igual a new clase A. Aquí yo lo que le estoy diciendo, y después lo vamos a ver en código, es que cuando voy a crear un objeto en la memoria, yo ya puedo acceder a sus propiedades. Si yo coloco objeto A punto valor jugador es igual a 1,
yo le estoy asignando un 1 a esa propiedad valor jugador. Y también puedo utilizar el método ver puntos. Eso está permitido hasta ahí. Si yo, por ejemplo, llego y le digo al objeto A, asigne a la propiedad valor un 1, o le digo también que ejecute el método ver ganador, él me va a tirar un error, porque me va a decir que estos atributos son estáticos y que no pertenecen al objeto, sino que pertenecen a la clase. Esto es lo que se conoce como el contexto estático. Entonces, en este caso, si nosotros vemos esta parte, aquí yo igualmente estoy haciendo referencia a lo estático, ¿verdad? Estoy haciendo referencia a la propiedad valor y estoy llamando al método ver ganador, pero no lo estoy llamando desde el objeto, porque si pueden ver aquí la segunda y tercera línea, en lugar de llamar a objeto A, estoy llamando a la clase como tal. Y esto pues sí es permitido. En esta sección, viendo el código, por ejemplo, nosotros definimos la clase. Aquí podemos ver public class, clase A, y aquí esta propiedad valor la estoy definiendo como static, ¿verdad? Y esta propiedad valor jugador no es estática. Pasa lo mismo con los métodos. Ver puntos no es estático y ver ganador sí es estático. ¿Esto qué quiere decir? Que este método ver ganador que está en la línea 15 y esta propiedad que está en la línea 7 pertenecen a la clase. Y lo que es la propiedad de la línea 8 junto con el método de la línea 10 van a pertenecer al objeto que se va a crear. Entonces, en la parte de arriba podemos observar que una vez que yo ejecuto el código, yo perfectamente puedo llegar y decirle al objeto que al valor jugador le asigne 1 y que me muestre, que ejecute el método ver puntos. Y cuando yo llego y le digo que al objeto me muestre el valor estático, él me va a mostrar un error y me va a decir que no pueden ser accedidos desde un objeto, que tiene que ser accedido desde la clase. Y ya para finalizar, la manera de yo poder acceder a una variable estática o a un método estático es únicamente a través de la clase. Inclusive aquí pueden ver el ejemplo que yo no estoy poniendo en memoria el objeto, yo no lo estoy construyendo ni siquiera, pero sí puedo acceder a los valores, a las propiedades y métodos que son estáticos de una clase. Bueno, espero que les hayan podido aprender un poco sobre la arquitectura de .NET. Si hay algún tema que no les quedó pues muy claro, lo pueden dejar en los comentarios o me pueden contactar por correo para brindarles pues algún tipo de asistencia que lo necesiten. Y si tienen algún tema que les gustaría profundizar, entonces igualmente lo pueden dejar ahí para próximamente pues hacer un video sobre ese tema. Y les agradezco mucho y hasta la próxima.